Árbol bronquial. El árbol bronquial constituye la vía respiratoria del ser humano. Inicia en la bifurcación de la tráquea a nivel de la carina que se encuentra a altura del ángulo esternal, donde se originan los bronquios principales derecho e izquierdo. Estos presentan una estructura similar a la tráquea, con mayor desarrollo de la capa muscular de la musculatura lisa. Contienen un tejido linfoide, nodular y glandular, mucosas en la lámina propia. Son dos tubos formados por anillos completos de cartílago hialino, uno por pulmón, y se dirigen hacia abajo y fuera desde el final de la tráquea hasta los hilios pulmonares. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho que el bronquio principal izquierdo. Dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, de forma que cada rama corresponde a un sector definido del pulmón. Con lo anterior, se podría concluir que el bronquio principal derecho suele ser el sitio donde se alojan los cuerpos extraños broncoaspirados, debido a que se conserva una orientación similar a la tráquea. Estas son estructuras anatómicas tubulares que se ramifican en los bronquios lobares, seguidos de los bronquios segmentales. Esto a su vez se distribuyen en un determinado sector del parénquima pulmonar denominado segmento broncopulmonar, bronquio lobar superior, y continúa como un bronquio intermedio, el cual da origen a los bronquios lobares medio e inferior. Cabe resaltar que el bronquio pulmonar izquierdo es más delgado, largo y oblicuo. Da origen solamente a los bronquios lobares superior y bronquios lobares inferior. Cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares, que son 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Cada uno corresponde a un lóbulo del pulmón. Esto a su vez se divide en bronquios segmentarios, que corresponden a los determinados segmentos pulmonares, cada uno de los cuales tiene sus propios bronquios, arterias y venas segmentarias. Esto a su vez se ramifican en bronquiolos, los cuales son tubos más pequeños de modo repetido hasta formar los bronquiolos terminales. En los bronquiolos, el epitelio respiratorio llega a ser simple. Está constituido por una única capa de células cilíndricas bajas o cubiertas, ciliadas, células caliciformes y células de clara. A medida que disminuye la luz, pierden el tejido linfoide, las glándulas y por último el cartílago, quedando reforzado únicamente el tejido muscular liso. Toda la ramificación bronquial se parece a un árbol invertido, por eso la denominación de árbol bronquial. Este mismo se compone por lo siguiente: bronquios, bronquiolos, conductos alveolares, sacos alveolares, alvéolos. Bronquios. Estos se limitan a un ángulo entre el 75 a 85 grados. Ambos son cilíndricos con el quinto posterior plano. El bronquio derecho es más oblicuo, tiende hacia el vértice. Este se describe como una curva cóncava hacia adentro, igual es más grueso que el izquierdo. Este último está posicionado hacia la horizontal, tiene una forma de S muy delgada y es más largo que el derecho. Ambos presentan la misma constitución que la tráquea, una capa muscular lisa que desempeña un papel importante en la respiración, y ambos tubos rígidos que se dilatan y alargan y se contraen y reducen en la inspiración. Los bronquios lobares es la continuación de los bronquios principales, que son uno para cada lóbulo pulmonar, 3 derechos y 2 izquierdos, y los bronquios segmentarios. Estos son la continuación de los lobares, que son 10 en el derecho y 8 en el izquierdo. Son la continuación de los segmentarios, los cuales presentan internamente en el parénquima pulmonar o lobulillo pulmonar, la cual es la unidad estructural y funcional del pulmón. Este es un airado por un bronquiolo y comprende todas las estructuras respiratorias originadas de su división. Por su vértice penetra un bronquiolo, las ramas de las arterias, venas pulmonares, y salen los linfáticos. Esto se divide en dos: respiratorio y alvéolos. Está constituida en las unidades respiratorias de los pulmones. Los bronquiolos respiratorios son las ramas de división de los bronquios terminales y son más largos. Estos poseen alvéolos en los que se da el intercambio gaseoso. Cada bronquiolo respiratorio se divide en un conducto respiratorio y alveolar que tiene un epitelio plano muy delgado. Constituyen las últimas porciones del árbol bronquial y tiene
al aspecto de una vesícula abierta y no poseen paredes propias, sino que comparten una misma pared entre dos alvéolos vecinos. Estos son espacios en los que se da el intercambio gaseoso, junto con los capilares de los pulmones. Función de los bronquios e intercambio de gases. La función de los bronquiolos, además de conducir el aire hacia los alvéolos, es participar en el metabolismo de hormonas y la desintoxicación de sustancias tóxicas. Finalmente, el sistema de intercambio lo constituyen los alvéolos pulmonares y su función principal es el facilitar el intercambio gaseoso. La función de un intercambio de gases entre los espacios alveolares y los capilares es mover dos gases, oxígeno y dióxido de carbono. Este intercambio de gas tiene un lugar en los millones de alvéolos de los pulmones y los capilares que los envuelven. El oxígeno inhalado pasa en los alvéolos a la sangre, en el interior de los capilares, y el dióxido de carbono pasa de la sangre al interior de los capilares al aire de los alvéolos. El intercambio gaseoso se hace mediante una simple difusión atravesando los componentes que integran la barrera aire-sangre, por lo cual el epitelio de la pared de los alvéolos y del endotelio capilar es del tipo simple plano. Existen tres procesos esenciales para la transferencia de oxígeno. Ventilación, proceso por el cual el aire entra y sale de los pulmones. Movimiento espontáneo de gases entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares sin intervención de energía alguna o esfuerzo alguno. Proceso por el cual el sistema cardiovascular bombea la sangre a los pulmones. Ventilación colateral. La ventilación colateral se define como la ventilación a nivel alveolar por medio de vías respiratorias que evitan las normales, siendo un sistema de compensación en ciertas enfermedades respiratorias de carácter obstructivo. Aquí se producen distintos tipos de comunicación entre las estructuras del sistema respiratorio. En este se producen distintos tipos de comunicación entre estructuras. Uno de ellos se produce entre los alvéolos, los cuales a través del espacio entre las paredes alveolares cuya medición va entre 3 a 15 micras de diámetro. Estos son llamados poros de Kohn, los cuales permiten una buena distribución de los gases entre los alvéolos y un colapso. Otro tipo de comunicación se establece entre los bronquiolos con un diámetro de 120 micras. Los canales de Martin, estos permiten la ventilación colateral entre los bronquiolos. Por último, se describen canales entre los bronquiolos terminales y alvéolos adyacentes de 30 micras de diámetro llamados canales de Lambert, el cual es el segundo tipo de conducto de intercomunicación del intercambio gaseoso. Estos se desarrollan en la etapa postnatal y permanecen abiertos cuando el músculo liso bronquial se encuentra contraído. Alvéolos y células. En los alvéolos, el oxígeno respirado entra en contacto con la sangre, mientras que el dióxido de carbono es eliminado en el aire inspirado, pero por su delicada estructura el alvéolo es particularmente vulnerable al daño celular. El epitelio alveolar está formado por células de dos tipos: células alveolares o neumocitos tipo 1, células alveolares o neumocitos tipo 2. Las células alveolares de tipo 1 son las más abundantes, conforman el 95% y son células epiteliales planas o escamosas. Y surfactante es una sustancia tensoactiva que reduce la tensión superficial entre el aire respirado y sangre, disminuye el trabajo respiratorio y proporciona estabilidad a los alvéolos impidiendo su colapso. En la mucosa bronquial existe una población de células migratorias como son linfocitos, células globulares y células cebadas. Todas estas células participan conjuntamente en la inmunidad local y en el proceso inflamatorio, así como también en reacción de tipo alérgico. Las células de Clara son una de las principales poblaciones celulares que habitan en los bronquiolos, donde juegan un papel fundamental como células progenitoras en caso de lesión del parénquima. Su principal función es la producción de las proteínas secretoras
de la célula clara, la cual su función principal es ser un antiinflamatorio. Igual, otras células no ciliadas que se encuentran en el epitelio bronquiolar son las células neurosecretoras de pequeños gránulos. Se originan en números, las cuales se originan en Este grupo celular es argyrófilo. Dicha lámina está adosada a la de las células endoteliales de la gran llama capilar pulmonar. Tono muscular. Está formada por una lámina de fibras musculares lisas, transversales u oblicuas, entremezcladas como una red de malla. Esta se halla en la parte posterior de la tráquea y está interpuesta entre la membrana fibrosa y mucosa. Las células de músculo liso corren de forma transversal y diagonal a la luz bronquial y su función primaria de esto es la broncoconstricción cuando el músculo es estimulado y broncodilatado cuando se interrumpe el estímulo. La construcción del músculo liso en las paredes vasculares tiene muchos efectos benéficos en el pulmón, mientras que la estimulación del músculo liso bronquial generalmente está asociada a enfermedades respiratorias. Irrigación e inervación arterial. Este tipo de irrigación de la tráquea cervical está dada por las arterias tiroideas inferiores provenientes de la subclavia. La tráquea torácica en su irrigación está dada por las arterias tímicas mamarias internas provenientes de la subclavia y de las bronquiales provenientes de la aorta torácica. Venoso. Estas siguen en sentido inverso por la misma dirección de las arterias. Se disponen en dos corrientes verticales que terminan en venas tiroideas, esofágicas, mediastínicas que drenan la sangre a patologías. Virus respiratorio sincital, EPOC, cáncer de pulmón, asma, bronquitis, apnea del sueño, fibrosis quística.